Bona tarda a tothom. Buenas tardes, como siempre, tanto a las que estáis aquí como a los que nos seguís a través del enlace Zoom. Y hoy empezamos la sexta de las presentaciones de las conferencias de este ciclo, Restituciones, y no puede ser un día más especial, aunque todos lo han sido. Y tenemos con nosotros a Ana Longoni, expresamente recién llegada de Buenos Aires. Ana Longoni no creo que necesite mucha presentación. Ella ha sido directora de actividades públicas y del Centro de Estudios en el Reina Sofía hasta hace muy poco. Recientemente se ha reintegrado a su universidad y ella es también conocida por haber, digamos, liderado recuperaciones importantes como la del colectivo Tucumán Arde, y a propósito de esto publicó Del Ditela a Tucumán Arde en el año 2000, aunque también ha publicado otros textos importantes como Traiciones, Vanguardia y Revolución, e incluso cabría añadir o mencionar dos obras teatrales, Chira y Árboles, aunque la conocemos más por su trabajo como persona que ha dedicado muchas energías a la investigación, y es por eso que ella es investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, más conocido como CONICET, y también es cofundadora de la red Conceptualismos del Sur. Entre las exposiciones que no me gustaría, digamos, dejar de mencionar que ha hecho Ana, están sobre todo El deseo nace del derrumbe, que se presentó en el Reina Sofía en el año 2011, y Perder la forma humana, presentada en el 2012. Más recientemente, aquí en Barcelona, en el MACBA, presentó Óscar Massota, La teoría como acción, una exposición que hacía justicia al papel de una emigración o de unos expatriados que venían de Argentina a causa de la represión sufrida por la dictadura, y entre ellos alguien como Óscar Massota, que impulsó y lideró la reintroducción del psicoanálisis en Cataluña y también en España. Por lo tanto, Ana ha estado siempre en la recuperación de momentos históricos necesarios para presentes también con necesidades muy particulares. Como decía, la recuperación del colectivo Tucumán Arde se le debe en gran parte a ella, y lo mismo esta especie de recuperación o este recuerdo o este volver a pensar Óscar Massota. Hoy Ana Longoni presenta una conferencia que llevará por título ¿Qué nos dicen las fotos que Víctor Basterra arrebató al horror? Es un nuevo caso de estudio. Insistimos en que en el ciclo Restituciones no hemos pretendido en ningún momento plantear una especie de enfoque generalizado de lo que deberían ser las prácticas de restitución en la fotografía, como al contrario de lo que está ocurriendo con los objetos de carácter etnográfico. Y leíamos hace poco que el Museo de Glasgow ha iniciado, como quien dice, voluntariamente la restitución de una quincena de bronces de Benín. En cambio, en el campo de la fotografía, tengo la impresión de que primero o antes tenemos que identificar nuevas modalidades de injusticias cometidas o producidas por efectos de la fotografía, incluso de una fotografía que en otros momentos hemos pensado que estaba haciendo justicia, visibilizando ciertas cosas. En cambio, contemplado aquello con una mirada a largo plazo o a medio plazo, hemos entendido que también cometía injusticias frente a las que aún no habíamos desarrollado nuestra percepción. Es por eso que hoy, en concreto, Ana Longoni creo que va a analizar con detenimiento la vida de estas fotos que salieron de la ESMA, ese lugar infame en el que se torturó, en el que desaparecieron innumerables activistas, militantes, y se va a ocupar en parte de la circulación que han tenido esas imágenes
una vez sacadas de ese contexto policial. Tengo que decir que la semana próxima Michaela Danger, representante del colectivo Cas Rebels, hará algo parecido con las fotografías de periodos coloniales y el uso y el abuso que se hace hoy en día, a veces incluso con intenciones pseudopornográficas. Por lo tanto, la restitución no solo aspira a decidir si la imagen puede verse o no, sino cómo debe circular, cómo debe existir una vez entra, digamos, en conocimiento o forma parte de nuestro espacio público. Esta sesión tendrá un complemento fantástico mañana por la tarde en la Filmoteca de Cataluña a partir de las 7:30 con un programa de proyecciones igual que hicimos con la última de las conferencias de Hilde van Helder, con la que fue complementada con una proyección de Sylvain Georges, y mañana en concreto se presentarán dos piezas muy cortas, una titulada La foto de mis viejos, de Pablo Becerra, del año 2011, una en la que Natalia y Ernesto, hija e hijos de desaparecidos, explican qué sienten cuando se recuperan fotos de sus progenitores, de sus padres, extraídas de lo que fueron momentos de tortura, momentos de, digamos, de violencia. Entonces, hay otro pequeño corto de 3 minutos, pero que es una ocasión excepcional, tengo que decirlo así, para poder entender la importancia de las fotografías recuperadas por el Archivo Provincial de la Memoria, y se trata de fotos tomadas por la policía de Córdoba a personas secuestradas y detenidas por razones políticas. Se trata ni más ni menos que de 136.242 negativos que cuentan o están rubricados bajo el título de Registro de Extremistas. Para completar este programa mañana, una miniserie de 4 capítulos dirigida por Agustina Comedi y Mariana Bomba, titulada Archivo de la Memoria Trans. Por lo tanto, hoy y mañana Argentina es nuestro caso de estudio y creo que no tengo nada más que decir, más que darle la palabra a Ana, agradecerle el esfuerzo de venir y también el esfuerzo de volver a estas imágenes y pensarlas en el contexto de este ciclo. Pues nada, recordar también a quienes nos están siguiendo desde el otro lado de la pantalla que al final de la intervención de Ana Longoni es posible plantear preguntas, cuestiones, las recogemos y se las transmitimos a ellos. Pues muchísimas gracias, Ana. Adelante. Muchísimas gracias, Carles, por la invitación, por la ocasión de estar acá de nuevo y compartir con ustedes este trabajo que efectivamente, a partir de la invitación de Carles, significó volver sobre un viejo texto y abrirlo, hacerlo estallar y confrontarlo con nuevos materiales, nuevos testimonios, así que ha sido como muy inquietante lo que aconteció a partir de tu invitación hace unos meses. Y muchas gracias a las que pudieron venir hasta acá a acompañar y también a los que están del otro lado de la pantalla, que sé que hay muchos amigos y amigas de Argentina. Bueno, en 2012, hace ya 10 años, junto a mi amigo el filósofo Luis Ignacio García, encaramos la escritura de un texto titulado Imágenes Invisibles, que discutía con la idea instalada de que no existen fotos de la desaparición de personas ejecutadas sistemática y masivamente como siniestra metodología del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar argentina, 1976-1983. Sin embargo, sí las hay. No son fotografías del antes ni del después de la desaparición, sino fotos del durante. Estas fotos fueron en su mayoría tomadas por las fuerzas represivas, parte de la burocracia policial militar, que, a pesar de su accionar ilegal y clandestino, continuó registrando regularmente detenciones ilegales, secuestros, torturas, asesinatos. Aunque fuesen desaparecidos, prisioneros ilegales y negados por el poder desaparecedor. La fotografía fue un recurso usual en el procedimiento habitual del retrato de frente y de perfil, para fichar a los prisioneros
o en el seguimiento de un sospechoso, o para construir operaciones mediáticas, o para falsificar documentación útil en operaciones de inteligencia, o incluso en actos delictivos. Estas fotos existen y se han dado a conocer gracias a las fisuras del terrorismo de Estado y a la valentía de algunos prisioneros sobrevivientes que las arrebataron a la máquina represiva y las hicieron públicas, mediante denuncias ante organismos de derechos humanos y testimonios ante la justicia. Es el caso de las fotos sacadas de la ESMA, Escuela Mecánica de la Armada, en donde funcionó uno de los mayores centros clandestinos de detención y exterminio, que funcionó en Buenos Aires entre los 500 centros que se denuncian en todo el país. Por Víctor Melchor Basterra, a las que me referiré en detalle hoy. Pero también de muchas otras que dan cuenta de la existencia de un archivo sistemático de la represión, hoy negado, escondido o destruido. Nuestro punto de partida era, hace 10 años, afirmar que sí hay imágenes del horror en la Argentina, que no son secretas ni clandestinas, que muchas han sido publicadas una y otra vez o están disponibles en archivos públicos. Fueron parte de expedientes judiciales y tuvieron valor de prueba. Son los restos, la resaca y ojalá las puntas del iceberg del archivo del terror en la Argentina. A diferencia del archivo del terror en Paraguay, que se encontró intacto y se conserva abierto a la consulta, en la que se documentan minuciosamente todas las operaciones implicadas en la Operación Cóndor y donde hay más de 20.000 fotografías, en Argentina no apareció, al menos hasta ahora, un archivo centralizado de la represión. Estos conjuntos de fotos son pruebas de la existencia de un aceitado mecanismo burocrático en el aparato represivo que registraba aún sus actos clandestinos. Aún operando en la ilegalidad, el sistemático archivo burocrático militar continuó rutinariamente produciendo como los miles de negativos encontrados en Córdoba, que hoy constituyen el mayor archivo fotográfico de la represión dictatorial y que da cuenta de las personas que fueron detenidos en el D2, Departamento de Informaciones de la Policía, que operó como centro clandestino de detención durante la dictadura, a pocos metros del Cabildo de la capital cordobesa. Estamos hablando nada menos que de 132.000 negativos. Estas fotos encontradas, guardadas, resguardadas, investigadas, llevadas a la justicia como prueba de la desaparición en el Archivo Provincial de la Memoria y restituidas a los fotografiados o a sus familias, trabajo delicado y arriesgado acerca del que tendremos ocasión de conocer algo mañana en la Filmoteca a través de los 2 cortos que mencionaba Carles. A este archivo se suman las fotos sacadas por miembros de la DITBA, Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Hoy, Archivo Provincial de la Memoria, situado en La Plata, que fueron exhibidas en la muestra Imágenes robadas, imágenes recuperadas. Como afirma Claudia Feld, sabemos hoy que en casi todos los centros de detención clandestina se fotografiaba a las personas secuestradas. Estas fotos tenían por objeto documentar la actividad represiva y producir un archivo policial. A su llegada, los secuestrados eran retratados de frente y de perfil, y estos retratos se colocaban en fichas con el nombre y los antecedentes de cada uno. Estas fotos evidentemente no se producían para hacer circular públicamente y en su mayoría fueron destruidas o por lo menos ocultadas a fin del periodo dictatorial. Ante esos indicios materiales de que el archivo del terror en la Argentina existió y fue sistemático, me hago eco de las palabras de la fiscal Gabriela Sosti. ¿Dónde están los archivos? Hubo fotos y registro escrito y pormenorizado de todo. La justicia nunca lo buscó. Lo que apareció fue por valentía de los sobrevivientes, o por error, descuido o internas entre las Fuerzas Armadas. Vuelvo sobre aquella foto, sus usos y sus derivas, a partir de la generosa invitación de Carles Guerra a sumarme al ciclo Restituciones, que encara una necesaria discusión sobre los usos políticos de la fotografía y los dilemas éticos que desatan, circunstancia que me ha significado volver a interrogar aquellas candentes fotos a la luz de nuevas circunstancias, producciones, testimonios y fuentes. ¿Quién fue Víctor Basterra? Víctor Melchor Basterra, Buenos Aires, 1944-2020,
Fue un obrero gráfico, militante del peronismo de base y de las Fuerzas Armadas Peronistas, FAP, grupo vinculado a Montoneros. Fue secuestrado en octubre de 1979 junto a su mujer y a su pequeña hija Eva, de apenas 2 meses de edad. Brutalmente torturado durante 20 horas ininterrumpidas, a lo largo de las cuales sufrió 2 paros cardíacos, para luego permanecer cautivo durante más de 4 años, como detenido desaparecido en la ESMA, hasta que, en el contexto del fin de la dictadura y el desmantelamiento del campo, fue liberado a principios de diciembre de 1983, a pocos días de que asumiera la presidencia Raúl Alfonsín, aunque continuó siendo vigilado y amenazado ya en democracia. A lo largo de esos 4 años dentro de la ESMA, como ocurrió con varios otros detenidos, fue obligado a trabajar como mano de obra esclava del sistema represivo. Por su oficio gráfico fue destinado al centro de documentación, que incluía un laboratorio de fotografía, a donde fue útil en la confección de documentación falsa, pasaportes, documentos de identidad, carnet, escrituras, etc., que requería el terrorismo de Estado en su operatoria de inteligencia como mecanismo de encubrimiento de tareas tan ilegales como sistemáticas, así como en actos delictivos en los que estaba implicada la patota o grupo de tareas. En la ESMA se implementó lo que entendían como un proceso de recuperación de unos pocos prisioneros que fueron mantenidos con vida, forzados a realizar distintas tareas como reparar picanas eléctricas, revisar la prensa, preparar informes políticos, hacer trabajos de albañilería o tomar fotografías. Pilar Calveiro, quien estuvo también desaparecida en la ESMA, en su libro Poder y Desaparición, plantea un agudo análisis del funcionamiento del campo de concentración. Allí se detienen que además del efecto diseminador del terror en la sociedad que se obtenía dejando a algunos desaparecidos con vida, remarca que son las estrategias de resistencia, grandes o pequeñas, colectivas o individuales, las que posibilitaron a estas personas arrasadas por la experiencia concentracionaria, rearmar su subjetividad, su deseo de vivir, su voluntad de detener, en la medida de lo posible, la masacre, su solidaridad con los otros, su capacidad de aprovechar algunas fisuras del poder desaparecedor. Calveiro señala: tratar de sobrevivir sin entregarse, sin dejarse arrasar, era ya un primer acto de resistencia que se oponía al mecanismo succionador y desaparecedor. Pero además de la recomposición de la subjetividad individual, las formas de resistencia al poder concentracionario recrearon lazos de confianza y solidaridad entre prisioneros, porque el engaño no solo fortalece a quien lo realiza, sino también a quienes lo observan. En verdad, los sobrevivientes no contaban con una promesa de vida, solo un aplazamiento del traslado, eufemismo de los vuelos de la muerte o de otras formas de asesinato, una prolongación de la vida, pero ellos pudieron vislumbrar allí una posibilidad de salir de ese inframundo y denunciar lo que estaba pasando. Víctor Basterra fue entonces parte de este grupo, muy acotado si se piensa que los sobrevivientes de la ESMA no son más que un centenar de personas y que por allí pasaron cerca de 5.000 desaparecidos. Un grupo crucial, sin embargo, sin cuyo testimonio no hubiera sido posible los juicios de lesa humanidad en la Argentina. Fue asignado entonces por su oficio a documentación, en donde funcionaba este laboratorio fotográfico, y junto a otros 2 prisioneros, Daniel Merialdo y Carlos Muñoz, se encargaron de confeccionar documentos falsos para lo que debían tomar fotos a algunos represores. Avanzo. Poco tiempo después de su detención, cuando ya había sido asignado a esas tareas, ocurrió que un día la guardia se relajó y pudo cruzar palabra con un viejo compañero de militancia, Enrique Ardetti, militante peronista desde 1955, cuando enfrentó el golpe militar que derrocó a Perón. Ardetti fue fundador de la Juventud Peronista de Santa Fe, dirigente obrero en diferentes gremios, y en 1968 uno de los impulsores de Taco Ralo, primer foco guerrillero de la izquierda peronista en Tucumán. Se integró a la FAP junto a su compañera, siendo detenido en agosto de 1979. En ese breve encuentro, Ardetti le preguntó a Basterra si sabía qué harían con ellos. Ante la negativa de Basterra, Ardetti le pidió: negro, si salís de acá,
que no se lo lleven de arriba. Imagino que ese mandato, que si alguien sobrevivía diera testimonio para que el horror no quede impune y el mundo sepa lo que allí ocurría, transmitido quizás en un susurro en medio del aterrador dispositivo del campo de concentración, significó un motor para seguir viviendo, un acto de voluntad y resistencia en medio del terror y por el resto de la vida. Hiciste de ese mandato un programa político, le escribe otra sobreviviente de la ESMA, Graciela D'Aleo, en sus palabras de despedida a Basterra cuando éste falleció. Como señala Pilar Calveiro, desde el momento en que el secuestrado conspira, su vida cambia, comienza a pertenecer a algo distinto del campo y opuesto a él, desde dentro. Lucha contra el campo, es decir, lucha por su vida en contra del poder succionador. Conspirar, abrir líneas de fuga, engañar al captor, desafiar su poder absoluto sobre la vida y la muerte, escabullirse hacia el futuro, el afuera, abrir una brecha a un tiempo y lugar en el que los desaparecidos puedan ser vistes. La expresión sacar fotos tiene en el caso de Basterra un doble sentido muy preciso. Si bien algunas fotos las tomó efectivamente él, muchas otras fueron tomadas por militares como parte de la máquina represiva. En algunos casos, tomar fotos significa disparar el obturador, pero sobre todo Basterra sacó las fotos en otro sentido. Logró esconderlas, extraerlas de la ESMA, presentarlas a la justicia, a la prensa y a la sociedad, hacer público lo negado, lo oculto, lo clandestino, aparecer la desaparición. Esos usos desviados de las fotografías significaron para él y su familia un enorme riesgo. Sacar las fotos de la ESMA fue un acto de valentía, incluso, diría, una osadía. Primer momento, el sobreviviente, el testigo osado. ¿Cómo logró la hazaña de sacar las fotos de la ESMA? Como parte del proceso de recuperación, pasados años de ser desaparecido, los militares permitieron comunicarse con la familia para dar señales de vida, lo dejaron salir periódicamente de la ESMA a visitarle a su familia, y consideraban esto un modo de probarle a la familia que estaban aún con vida para que no denunciaran la desaparición, y también de coaccionar al prisionero con la amenaza de que sabían dónde vivía su familia. A partir de uno de estos encuentros nace la segunda hija de Víctor y Laura. Al principio los represores lo acompañaban, luego confiaron y simplemente avisaban a la guardia que salía, revisándolo al salir y al entrar. Cuando estas condiciones empezaron a distenderse, durante el tramo final de su cautiverio, en esporádicas visitas, salidas de la ESMA vigiladas por los militares, Víctor empezó a extraer del campo a riesgo de su propia vida un amplio conjunto de fotos de enorme valor testimonial, judicial e histórico. Las sacó ocultas debajo de su ropa, pegadas con cinta adhesiva a la piel de sus piernas o adentro de su ropa interior. Cuando llegaba a la casa las escondía en un hueco en la pared, un embute, como decimos en argentino, o zulo, como se dice en vasco. Se lo comentó a una compañera de militancia por si en algún momento era trasladado, eufemismo que significa ser asesinado. Desde entonces y hasta ser liberado, acopió y escondió materiales, no solo fotos, sino también documentos, que pudieran servir de prueba de lo que sucedía en la ESMA. El 3 de diciembre de 1983 salió de la ESMA, aunque, como ya dije, siguió vigilado por lo menos hasta agosto de 1984, y en los meses que siguieron decidió que su familia, su mujer Laura y sus dos hijas, se refugiaron en Neuquén, a donde vivieron entre 1984 y 1986, en la distante Patagonia argentina, para no exponerlas a nuevos riesgos o persecuciones. Con la ayuda de un par de compañeros de su extrema confianza, fue organizando y sistematizando la información, aguardando las condiciones para presentar la denuncia. Armó planillas de cada uno de los represores fotografiados, haciendo constar nombre legal, nombre de guerras, socias, cuando los conocía, y también la Fuerza Armada en la que cada uno estaba incluido, las fechas en las que los vio en la ESMA, en las que tuvo contacto con él.
la función que desempeñaba dentro del campo, los rasgos físicos, los actos delictivos, etcétera, etcétera. Hasta ideó un método de ayuda a memoria de los nombres de los represores encriptados en un ejemplar del libro de la dieta médica Scardale, en la que marcaba una letra por cada página hasta componer el nombre completo del represor. El expediente judicial es enorme, interminable. Da cuenta de un recorrido kafkiano por numerosos juzgados entre entre septiembre de 1984, cuando hace la denuncia en la justicia civil, para terminar en mayo de 1985 en manos de un tribunal militar y 2 años más tarde quedar como causa archivada. El expediente muestra los vericuetos seguidos por la causa hasta empantanarse, pero también da cuenta de las repercusiones públicas y del impulso que supuso para muchas otras causas judiciales la denuncia de Basterra y la extensa documentación con la que la acompañó. Había hecho primero su denuncia en la CONADEP, la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, y fue en agosto de 1984 que se presentó en el CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales, y allí se vinculó a Luis Zamora, conocido abogado de derechos humanos y dirigente político de izquierda, con quien empieza a preparar su querella. Cito a Zamora: me contó su dramática historia. Tenía miedo, obviamente, por todo lo atravesado y sufrido, hasta apenas poco tiempo atrás, y que seguía en parte sufriendo, ya que luego nos denunció y pudimos probar que en ese entonces todavía seguía vigilado por el integrante del grupo de tareas de la ESMA, el prefecto Díaz Smith, quien, al salir Víctor del CELS y bajar las escaleras del subte en la estación Callao, ostensiblemente se exhibió ante él mostrándole que sabía lo que estaba haciendo. Pasado el tiempo nos contó en confianza que había sufrido los prejuicios de algún organismo de derechos humanos por eso de que si salió por algo sería. Mucho tiempo después lo señalaría con dolor en más de una entrevista periodística. Me contó sobre las fotos que tenía y me preguntó qué se podía hacer. En horas llegaba un fin de semana largo de aquel 1984 y le propuse vernos nuevamente en las mismas oficinas del CELS y decidir allí los pasos a seguir. Estuvimos esos días del fin de semana a solas, aprovechando que eran feriados, reuniendo y ordenando la enorme información y documentación que Víctor tenía en su poder, ya muy trabajada, producto de su audacia y decisión militante, la misma que permitió ubicar a víctimas que pasaron por la ESMA y cuyo destino hasta allí se desconocía, y asimismo identificar represores que se habían escondido de su accionar clandestino y cuyos nombres, apellidos, rasgos se ignoraban completamente. Fin de cita. Finalmente presentan la denuncia en la juzgado número 30 en octubre de 1984. Basterra fue el primer desaparecido que denunció desde dentro del país. No el único, había habido denuncias desde fuera del país, pero fue la primera denuncia que se hace dentro de la Argentina. La contundencia de la denuncia le da un carácter inédito y contundente, un valor excepcional. La magnitud de la documentación probatoria, fotos, documentos, además de la cantidad de información sistematizada que Basterra conocía, decidieron al equipo del CELS a preparar una conferencia de prensa que permitiera dar cobertura nacional e internacional a la denuncia. Buscaron acompañar la denuncia en la justicia con la mayor difusión en medios de prensa y previamente tratar de ubicar a los familiares de las personas desaparecidas cuyas fotos aparecían publicadas para advertirle, ya que ante la incertidumbre y la búsqueda agónica que supone la desaparición, estas fotos significaban un dato certero sobre el paso por el centro clandestino de detención. A ese testimonio siguieron muchos otros, como señala Zamora, quien lo acompañó no solo en esa primera causa, luego de los juicios de verdad en 1996 y a partir de 2004 en la mega causa ESMA. Víctor testifica una y otra vez. Tiene muy presente que el azar de haber sobrevivido supone una responsabilidad grande, dar testimonio. Y repite su testimonio ante distintos jueces. Acompaña además visitas al centro clandestino de detención que funcionó el Casino de Oficiales,
de la ESMA hasta el final de su vida. Su hija Eva dice: Víctor se jugó, pero nunca se pensó como un héroe individual. Siempre se pensó como desde la transformación colectiva. Se arriesgó por los que desaparecieron, pero también se arriesgó por el futuro. La denuncia presentada a la justicia fue sintetizada y difundida públicamente por el CELS en un boletín impreso en sencillas fotocopias, publicado en 1984 bajo el título Testimonio sobre el Centro Clandestino de Detención de la Escuela Mecánica de la Armada. A lo largo de 32 páginas, separadas en 3 partes, se incluye el testimonio personal de Basterra, que ocupa 7 páginas, una larga lista de nombres de detenidos desaparecidos, oficiales y suboficiales de la ESMA, reconstruida por Basterra, que ocupa 5 páginas. Aquí vemos un par de fotografías de eso. Y las 18 páginas finales están compuestas exclusivamente por las fotografías, junto a su leyenda explicativa. Estas fotografías, que son las que paso a mostrar ahora, constituyen la publicación más completa del corpus de las fotos de Basterra. Las condiciones de reproducción en fotocopias del boletín las vuelven seguramente borrosas, imprecisas e incluso a veces confusas. Intentaré describir someramente el corpus de fotos y documentos que Víctor Basterra sacó de la ESMA, distinguiendo 3 grandes grupos. Por un lado, la que estamos viendo, las fotos de los represores. Son más de 80 fotografías, el mayor conjunto de las fotos de Basterra, tomadas por él o por alguno de los otros 2 detenidos asignados a documentación, para confeccionar estos documentos que mencionaba antes, ¿no? A distintos integrantes del grupo de tareas de la ESMA, e incluso algunos civiles que colaboraban con ellos. Estando secuestrado y apostando a un futuro acto testimonial aún totalmente incierto e improbable, en 1980 Basterra comenzó a hacer una copia extra de esas fotos que le encargaban. Le pedían 4 fotos y él hacía una 5ª copia, y también copia de los documentos que le pedían, y las fue escondiendo dentro de una caja de material fotosensible. Había descubierto que cada vez que los militares requisaban el laboratorio, no abrían las cajas de material fotosensible por temor a velar e inutilizar el costoso papel fotográfico, y por eso ideó ese escondite y allí acumuló cerca de un centenar de fotos, junto a información que fue memorizando y anotando, muchas veces en clave. Dentro de este grupo de imágenes, además de los retratos tipo fotocarnet de militares uniformados y civiles, se pueden incluir 2 fotos que se pueden ver allí, tomadas por un militar que le pidieron revelar a Basterra, y que eran fotos de militares asistiendo a un oficio religioso, una misa. También fotos tomadas por los militares, aquí se alcanzan a ver, del seguimiento en la vía pública, poco antes de ser capturado, de Ricardo René Aydar, sobreviviente de la sonada masacre de Trelew de 1972 y que fue desaparecido en la ESMA, creo que en 1979 o 1980, no recuerdo el año. Este primer grupo de fotografías permiten en primera instancia reconocer, identificar e enjuiciar a los implicados del grupo de tareas de la ESMA, pero a la vez proporcionan indicios muy claros de la metodología del accionar represivo y legal. Un segundo grupo de fotografías, las llamaríamos retazos del adentro del campo, son mucho menos conocidas, se vieron de hecho únicamente dentro del boletín del CELS, y no fueron arrebatadas a la maquinaria de la burocracia militar, sino que fueron tomadas adrede por Basterra y por los otros secuestrados, asignados al laboratorio de fotografía, quienes decidieron correr el enorme riesgo de documentar lo que allí pasaba y constituir futuras pruebas de la existencia del adentro del centro clandestino. Registraban lo que no debía registrarse. No hay aquí un desvío del uso previsto originalmente para la foto, sino una intencionalidad explícita de constituir una prueba de la existencia del centro clandestino, de sus espacios,
de su modalidad de acción, de su archivo, etc. En este grupo se pueden incluir las fotos del sótano, de las oficinas de inteligencia, del estacionamiento, donde se señala un vehículo usado en los secuestros llamado SWAT, que estaba equipado por un transmisor y un receptor de radio, 2 cuchetas y elementos de tortura. Pero junto a estas fotos que Basterra llama ambientales, debemos rescatar una serie de fotos muy candentes de cada una de las páginas de un expediente confidencial y secreto que tenía el registro de las bajas ocasionadas a la organización Montoneros, incluyendo la fecha, el grado militar, el nombre, el alias, el organismo militar en el que actuó en cada caso y el destino final, a través del eufemismo trasladado o liberado, y los llamados registros de la ficha de información del personal capturado, que incluía fotografías de cada uno de los desaparecidos, el número con el que se le cambiaba su identidad dentro del campo, los datos de filiación, el historial político que se le adjudicaba y su condición final, trasladado o liberado. Es decir, imágenes que ponen en clara evidencia el modo de operar, producir información del archivo de la dictadura. 8 de estas fotos fueron publicadas en el Boletín del CELS en 1984 y 2 de ellas en el Diario del Juicio en 1985. Vale la pena citar in extenso el testimonio del propio Basterra acerca de cómo una noche de tormenta logró burlar los dispositivos de seguridad, tomar la llave, entrar con la cámara de fotos al cuarto donde funcionaba el archivo de inteligencia y fotografiar completo, página por página, ese expediente sobre Montoneros. Cito a Basterra. El laboratorio estaba en el pabellón y ahí mismo dormía, en el edificio. Y ahí estaban además las oficinas de logística, inteligencia y operaciones. Más o menos en julio del 82, cuando pasa la guerra de Malvinas, nos vuelven a la casa de oficiales. De nuevo tuvimos que armar todo. En noviembre, más o menos, una noche de tormenta, con relámpagos a medianoche o a la 1 de la mañana, yo dormía en el laboratorio. Me levanto despacito, miro. Yo había visto que guardaban la llave de inteligencia en determinado lugar, entonces voy despacito y me afano la llave. Entro a inteligencia, saco una carpeta. Era un libro donde aparecían las bajas producidas por las fuerzas sobre las bandas terroristas. Una lista de nombres. Era uno de esos documentos confidenciales y secretos. Una carpeta de tapas duras. Voy al laboratorio. Había preparado la mesa de reproducción. Entro a reproducir, página por página. Saqué las fotos. Guardé el rollo. Lo escondí. Seguí con otro. Y estando ya en el laboratorio siento el ruido de la puerta. Me quedé helado. Cagamos, dije yo. Entró alguien y me vio. Y entonces miré por el pasillo y no había nadie. Entro de vuelta a inteligencia. Guardo la carpeta. Cierro. Me voy del laboratorio a esperar que vuelvan. Pasó como una hora. Dejo la llave en el lugar y veo qué pasó con la puerta. Se golpeó por la tormenta. Tiempo después, saqué esos rollos y los revelé afuera. Fui a casa de mi cuñado, que tenía un laboratorio casero, y los revelé. Salieron con manchas, pero las pudimos revelar, más o menos. Y en 1984 las presenté al juzgado número 30. Pasa que en esa época tenía intervención la justicia militar, las retuvieron y se perdieron. Voy al tercer grupo de las fotos de Basterra. Las fotos de los desaparecidos. El tercer grupo lo constituyen quizás las fotos más conocidas entre las fotos de Basterra. Lo entrecomillo para no naturalizar la asignación de autoría. 16 fotos de desaparecidos tomadas de frente y de perfil por los militares, igual que las fotos de cualquier archivo policial. Basterra cuenta que al menos hasta 1980 en la ESMA fue rutina fotografiar así a cada uno de los detenidos desaparecidos y a su vez confeccionar una ficha con todos los datos personales. Este grupo de fotos, que ha tenido mayor visibilidad que las anteriores,
no fueron tomadas por Basterra, sino por los represores. De hecho, él es uno de los fotografiados. Al acercarse el momento en que la dictadura estaba en retirada y ordenaba destruir u ocultar esos archivos, Basterra encontró una bolsa destinada a la basura, una tira de negativos en la que se reconoció a sí mismo y a sus compañeros de militancia. Él mismo nos cuenta: eran fotos que nos habían sacado a nosotros para los legajos internos. En un descuido de ellos, metí la mano en una bolsa de negativos y lo pude recuperar. Yo tuve la desgracia o la suerte, para la memoria, de sacar de la ESMA las últimas fotos de los compañeros después de la tortura. Para mí, las imágenes son la búsqueda de la verdad, que políticamente se traduce en la exigencia de que digan dónde están y qué hicieron con los compañeros, y quiénes son los responsables y ejecutores de las desapariciones. No recuerdo quién me tomó la foto, pero recuerdo a quién me llevó para sacarme la foto, a mí y al compañero Ardetti, a la compañera Dad, al compañero Brodsky, Chiaravale, Martínez, Lepíscolo, Nora y Villaflor. Y junto con ellos yo estaba ese día. Esa imagen siempre existe, no se me borra. Y el flash, yo sabía un poco de fotografía, después supe más, estaba siempre direccionado de la misma forma. Si uno mira la foto, va a ver que la luz está siempre direccionada de la misma forma. Va a ver que la intensidad de la sombra y un resplandor de luz sobre el rostro, y ese es el recuerdo, es la imagen que tengo de mí. Después, cuando rescaté las fotos, fue otra cosa, fue otra historia. Y eso, hablando mal y pronto, cuando rescaté los negativos, de pura casualidad, de una bolsa que iban a quemar, estaba una cinta de fotogramas y ahí me veo a mí mismo y ahí hice el bollito, lo agarré y esa cantidad de fotogramas estaban esos compañeros que nombré, más otro. Agarré una tira más. Muchas veces me lamenté y me decía, ¿por qué no agarré más? Pero bueno, las cosas están hechas. Fin de testimonio. Además del boletín del CELS, las fotos se publicaron ese mismo año en el diario La Voz, un diario vinculado a Montoneros de Circulación Nacional, que dedicó varias extensas sucesivas notas en 3 ediciones sucesivas, desde el 30 de agosto en adelante, al testimonio de Basterra, acompañado de muchísimas fotografías, como podemos ver. Estas notas tuvieron inmediata repercusión en los diarios nacionales y también en revistas como 7 Días Interview, diarios como La Razón, Clarín, La Nación, La Prensa, y también en diarios internacionales. Al año siguiente, en 1985, se realizó el juicio a las juntas, la cúpula militar de la dictadura. Basterra brindó allí el 22 de julio de 1985 el testimonio más largo del juicio. Duró 5 horas y 40 minutos y fue acompañado contundentemente con todo el material fotográfico y documentación que les acabo de mostrar. En esta instancia, las fotos vuelven a circular públicamente en el diario del juicio, con la portada Las fotos de la ESMA, y se le destinan 2 fotos interiores, como la que estamos viendo, al testimonio de Basterra ante el tribunal. Las 4 páginas centrales a una selección de fotografías. La audiencia del juicio a las juntas no fueron públicas, pero entre los presentes, jueces, fiscales, periodistas acreditados, acusados y testigos, el día que testificó Basterra estuvo Jorge Luis Borges, quien, muy en sintonía con la idea de banalidad del mal de Hannah Arendt, escribió, muy impactado por el testimonio que acababa de escuchar. Cito a Borges: hablaba con simplicidad, casi con indiferencia, de la picana eléctrica, de la represión, de la logística de los turnos, del calabozo, de las esposas, de los grillos, también de la capucha. No había odio en su voz. Bajo el suplicio había delatado a sus camaradas. Estos lo acompañarían después y le dirían que no se hiciera mala sangre, porque al cabo de unas sesiones cualquier hombre declara cualquier cosa.
ante el fiscal y ante nosotros, enumeraba con valentía y con precisión los castigos corporales que fueron su pan nuestro de cada día. 200 personas lo oíamos, pero sentí que estaba en la cárcel. Lo más terrible de una cárcel es que quienes entraron en ella nunca pueden volver a salir. Era, como ya dije, una suerte de inocencia del mal. Fin de la cita. En ese primer momento de circulación de las fotos, la construcción de sentido a partir de la articulación entre imágenes y testimonio, entre imágenes y palabra, es clave. También aparece con toda claridad la politicidad de estas imágenes. Por un lado, se repone tanto la función o el rango de los militares como el nombre y la militancia política de los desaparecidos fotografiados, si es que se conoce. Y por otro lado, en el texto aparece explícitamente la voluntad política de dar testimonio, de llegar a la denuncia judicial y a la reparación histórica. Segundo momento, fotos nítidas con textos borrosos. Después de este primer momento, 84-85, las llamadas fotos de Basterra entran en un prolongado y sintomático olvido, que sin duda debe ser hoy leído en el marco de las leyes del perdón y el otorgamiento de los indultos a los pocos militares condenados por el juicio a las juntas. La causa quedó empantanada en manos de la justicia militar y las valiosas pruebas aportadas por Basterra se olvidaron durante 20 años. Hay que decir que la circulación de las fotos, luego de este prolongado hiato de 20 años, en que desaparecieron de la circulación pública, han vuelto a ser visibles profusamente a partir de las heterogéneas iniciativas judiciales, pero también memoriales y artísticas, que permiten pensar en una segunda vida de las fotos y que intentaré reponer y contrastar en el tiempo que nos queda. Avísame cuando queden 20. En 2005, el artista Marcelo Brodsky impulsa una publicación colectiva que lleva el título Memoria en Construcción, el debate sobre la ESMA, que tuvo una amplia tirada de 3.000 ejemplares y fue traducido al inglés, en el que participan muchas voces del campo artístico, pero también intelectual, del movimiento de derechos humanos, etc., en torno al debate sobre qué hacer con el predio de la ESMA, que aún estaba en manos, cuando empieza este debate, esta preparación, en manos de las fuerzas militares y que fue entregado a los organismos de derechos humanos el 24 de marzo del 2004. Brodsky conocía bien a Basterra, que había quedado vinculado a su familia desde que había contactado con su madre, integrante de Madres de Plaza de Mayo, apenas salido de la ESMA, para contarle que había visto allí a su hijo Fernando y enseñarle la foto que había logrado sacar de él, que es esta, bien conocida por Carles, que la expuso aquí en Barcelona hace unos años. Su padre, el padre de Brodsky, oculista, lo atendía a Basterra desde entonces. Fue en ese contexto que Marcelo Brodsky le propuso a Víctor intentar recuperar las fotos que habían quedado atrapadas en un expediente judicial y para ello, apelando a su condición de testigo y de familiar de una víctima, fueron juntos al juzgado número 12, donde había quedado clausurada la causa, para solicitar la vista del expediente, particularmente de las fotos aportadas por Basterra como prueba. Luego de varias horas de idas y vueltas, lograron que les muestren el material y Marcelo Brodsky, que había ido con un escáner y con una cámara de fotos, procedió a registrar todo lo que le trajeron, seguramente los negativos, no así las fotografías en papel. Por esa circunstancia es que, de acuerdo a la versión de Brodsky, aunque intuyo que hay también razones de índole estética y también política en la selección, de la que voy a hablar después, la segunda circulación de estas fotos fue muy parcial. Solo incluye las fotografías de frente, descartando las fotos de perfil, lo que impide reconocer en estos retratos el habitual procedimiento policial, y solamente incluye a 12 personas que continúan desaparecidas y al propio Basterra, estando detenido, pero no al resto de los desaparecidos que sobrevivieron, que son 4 de las 16 fotos incluidas por Basterra en el boletín del CELS, ni tampoco
incluye ninguna de las fotos de los represores ni las llamadas fotos ambientales. El libro se abre con sucesivas páginas en negro, como estas. Son varias fotos en negro, en la que luego aparece la secuencia de 12 fotos que les acabo de mostrar, seguidas por un breve texto de Basterra en el que se reconoce el valiente acto de sacar las fotos de la ESMA, seguido por la camiseta, texto de Brodsky sobre la última foto de su hermano vivo. El libro fue presentado en la Biblioteca Nacional y Basterra fue ovacionado. De acuerdo a Brodsky, Basterra no era una figura, cito a Brodsky, pública, estaba en una especie de semiclandestinidad, venía del movimiento obrero, y que lo reconocieran en la Biblioteca Nacional fue muy emocionante la reacción del público. Fue la primera vez que las fotos circularon de forma académica, que se consulta, que está en las universidades, en las bibliografías. Fin de cita. Este segundo momento de circulación de las imágenes tiene dos grandes méritos: haber recobrado esas fotos del olvido y de las fauces de la burocracia judicial, poniéndolas de nuevo en circulación, y optar por no recortar las imágenes al torso, a la típica fotorretrato, sino mostrarlas por primera vez completas, tomadas de los negativos, de cuerpo entero y con mucha calidad de impresión, lo que permite percibir detalles muy significativos que habían pasado desapercibidos antes en las malas fotocopias del CELS, o incluso en las reproducciones de prensa que siempre se quedaban restringidas a la fotorretrato, ¿no? Las fotos dejan de ser borrosas para volverse nítidas y nos asoman a la vulnerabilidad extrema, a la sombra de la tortura reciente marcada en la piel, la mirada desolada, el gesto desconcertado, los cordones desatados, las muñecas esposadas en la espalda. En cierta medida, estas fotos pudieron verse de nuevo como si fuera una primera vez. De acuerdo a lo que señala Claudia Fell, en esta segunda vista de las fotos se produce un efecto de sentido que es inverso al que Didi Huberman analiza en Imágenes pese a todo, en relación a las 4 fotografías tomadas en el crematorio de Auschwitz, su estetización y su reproducción posterior. Cito a Claudia, dice: Didi Huberman plantea que las reproducciones borran las marcas de origen de esas fotos y por lo tanto su capacidad de hacer ver las atrocidades fotografiadas, que en este caso, siempre según Didi Huberman, se ven más que las marcas de enunciación, o sea, las marcas del acto fotográfico, que por el referente mismo. En cambio, en estas fotos tomadas en la ESMA, el nuevo encuadre y la nueva presentación destacan las huellas de las condiciones de cautiverio, la violencia. Aquí se hace visible solo cuando una nueva presentación tiene lugar, tanto redimensionando la foto, la imagen, como enfatizando los detalles de su contenido. Los signos de tortura, las terribles condiciones de cautiverio, los mantienen como un fondo de significación. No dan a ver lo que el fotógrafo quiso mostrar, sino que se muestra a pesar de la foto misma. Hay, sin embargo, algunas cuestiones que no quiero dejar de señalar. A diferencia del boletín del CELS, el diario La Voz o el diario del Juicio, al desgajar del conjunto, un puñado de fotografías sobre otras, sin dar cuenta de la existencia del resto, deja lugar a la pregunta sobre los motivos de la selección. ¿Por qué dejar afuera a los sobrevivientes? ¿Por el estigma que pesa sobre ellos? ¿Por haber sobrevivido? ¿Sospechados de colaboración, de traición? ¿Y por qué dejar afuera los rostros de los represores, justamente en un contexto en el que se empezaba a revertir la impunidad, declarando la inconstitucionalidad de las leyes del perdón y la nulidad de los indultos y abriendo la posibilidad finalmente de juzgarlos y llevarlos a la cárcel? Brodsky insiste en que él escaneó las fotos que le dieron en el juzgado y que ignoraba o que había olvidado que había otras fotografías en el conjunto. Cito: escaneamos todos los documentos que nos mostraron y yo fotografié ese documento con la foto de mi hermano,
vuelvo atrás, es este. Con la foto de mi hermano, con el dedo de Víctor, que para mí tiene una carga muy especial. La otra cuestión es la ausencia o escasez de información verbal que acompaña a estas fotos, en esta segunda vida. Solo el nombre, a veces ni siquiera, y la condición de detenidos desaparecidos de la ESMA. Se elude cualquier mención del origen burocrático militar de las fotos y de la circunstancia por la cual estas personas estaban detenidas, su historia política, su militancia, su relación personal y política entre ellos, etc. Al no contextualizar y contener las fotografías y dar cuenta de las condiciones en las que fueron producidas, del conjunto del que forman parte y de la historia, de cómo se hicieron públicas, aspectos fundamentales de su inteligibilidad quedan, me parece, debilitados. Dos riesgos se abren en este segundo momento de circulación de las fotos de Basterra. Por un lado, el esteticismo despolitizador y por otro, la imagen del desaparecido como pura víctima. Un fallido intento de signo muy distinto de poner en circulación algunas de las fotos de Basterra tuvo lugar con la publicación del libro Archivos de la ESMA, editado por Campana de Palo en La Plata en 2009. En efecto, 10 años después de recibir el envío anónimo de un documento confidencial y secreto relativo a la FAP, producido por el terrorismo de Estado en la ESMA, la editorial platense decidió publicarlo. Estos documentos confidenciales y secretos, producidos por la maquinaria represiva para su uso interno de inteligencia, dan cuenta pormenorizada de la historia de cada organización política, en este caso la FAP, su estructura orgánica a través de organigramas, un mapa de contactos con otras organizaciones y un extenso anexo con declaraciones de militantes de la organización detenidos en la ESMA, entre comillas, convenientemente interrogados, eufemística forma de referirse a la información arrancada mediante la tortura. Varios detenidos en cuestión son justamente aquellos fotografiados por Víctor Basterra, aquellas fotos que arrebató Víctor Basterra de la ESMA. Ida Haddad, Enrique Ardetti, Pablo el Episcopo, María Elsa Martínez de Villaflor, Josefina Villaflor y el propio Basterra. Las fotos de Basterra aparecen en esta publicación repuestas en la correspondiente ficha confeccionada por la represión ilegal, es decir, su inquietante origen burocrático militar, y dando una versión mediada, entre comillas, por el interrogatorio bajo tortura, de las trayectorias militantes de los fotografiados. Los editores eligen como imagen de la tapa, como ya vimos, a la foto de Ida Haddad, la de mayor edad dentro del conjunto. Muy poco después de su aparición, el libro Archivos de la ESMA quedó fuera de circulación por decisión de los propios editores. Ante la opinión desfavorable de los militantes de la FAP sobre lo allí puesto en evidencia, es probable, muy probable, que allí incidieran dos asuntos que resultan hoy intolerables, aún no intolerables, de exponer al debate público. Primero, que la tortura fue un método eficaz de extraer información de los prisioneros, y segundo, que las FAP habían realizado acciones armadas o estaban dispuestas a ello, lo que queda en manifiesto con las fotos de armas como esta decomisadas en las detenciones. Tanto la impugnación militante del libro Archivos de la ESMA como la selección artística de las fotos de memoria en construcción puede ser consideradas señales muy distintas, pero señales al fin, de la dificultad colectiva para pensar abiertamente la experiencia concentracionaria. La persistencia de la figura del desaparecido como pura víctima o como héroe incólume. En los mismos días en que Víctor Basterra fue secuestrado, cayeron también varios de sus compañeros de militancia en la FARC. Esto no es azar, sino que corresponde a la efectividad de la tortura irrestricta e ilimitada como cruento y sistemático método para arrancar información a los prisioneros, hayan estos sobrevivido o no. Aterrar y arrasar su condición humana. La tortura enfrenta al caído a extremos insospechados de dolor y vejación,
obligándoles a enfrentar inerme a sus propios límites. Hasta 1976, la tortura era frecuente en las detenciones de militantes políticos, pero el prisionero tenía claro que iba a durar un tiempo acotado, un día, 3, 10, hasta que las fuerzas represivas tuvieran la obligación de blanquear o legalizar al detenido. En cambio, la desaparición, instituida después de 1976, también instituyó la tortura inacabable, sin límites temporales, en la medida en que no había plazo legal al que atenerse porque el Estado no rendía cuentas. Los desaparecidos no existen, afirmaba públicamente Videla. La transformación de los alcances de la tortura no es un asunto menor en la eficacia del dispositivo represivo. Perfeccionó los más siniestros métodos para extraer datos, nombres, citas al detenido desaparecido y también para arrasar su humanidad. Algunos prisioneros fueron sometidos a sesiones interminables y no dijeron una palabra. Otros dieron pistas falsas o datos inservibles. Muchos hablaron. Por los testimonios de los sobrevivientes sabemos que delatar y resistir la tortura nunca definió la vida o la muerte de los detenidos. Esta decisión dependió siempre de los captores. Una detención desataba otras, y esas otras más, hasta desmantelar una organización política. Por eso coincide que la mayoría de los desaparecidos retratados en la tira de negativos que logró recuperar Basterra son secuestrados en el lapso de muy pocos días y forman parte del mismo grupo político, el Grupo Villaflor, puesto que giraban en torno a Raimundo Villaflor y a Josefina Villaflor de Hassan, y en su mayoría eran militantes de la FAP o del Grupo Obrero Revolucionario. Víctor los conocía bien porque militaba con ellos, y entre las fotos que logró sacar estaba él mismo, y reconocerse fue clave para elegir esa tira de negativos que se decidió a arriesgarse a conservar, entre muchas otras. El mismo Basterra lo reconoce esa eficacia de la tortura en la segunda página de su extenso testimonio presentado a la justicia en 1984. Cito a Basterra. Debo aclarar que el conocimiento que tuvieron nuestros secuestradores de las citas antes mencionadas fue obtenido por la aplicación de torturas y vejaciones de todo tipo, al mismo tiempo que verbalmente proferían constantes intimidaciones y amenazas de muerte para miembros de nuestras familias que, decían, serían llevadas a cabo si no brindábamos la información que pedían. Recordemos que estaba secuestrada la mujer y la bebita de Basterra en ese momento. Según relata Marcelo Ardetti, hijo de Enrique Ardetti, desaparecido en la ESMA y uno de los militantes de la FARC, fotografiado en las fotos de Basterra que ya vimos, cito, en un primer momento para algunos compañeros y compañeras del movimiento de derechos humanos, que Víctor estuviera vivo era porque había sido colaborador. Yo era muy chico entonces, pero mi vieja nunca nos trasladó eso. Nosotras nunca lo vimos así. Víctor no fue un colaborador, fue un esclavo, porque lo forzaron a hacer documentación. Y entonces, en un primer momento, algunos compañeros lo negaron, pero después le pidieron perdón, se le acercaron. Fin de cita. Tercer momento, profusión. 40 minutos. Sí, ya vamos terminando. Más de 40. ¿Más de 40? Uy, perdón. ¿Cuánto queda? Yo diría que 10 minutos como mucho. Vale. Se puede señalar un tercer momento en las fotos que circulan ampliamente en medios, en distintos formatos, que se trata de las fotos, digamos que de manera permanente se exhiben en la ex-ESMA, tanto en el edificio de 4 columnas, que confronta las fotos de los desaparecidos con las fotos de los represores, frente a frente, o también en el edificio donde funcionó el sótano del casino el centro clandestino de detención, donde hoy funciona el Museo de Sitio. Aquí vemos algunas fotos del montaje permanente de esas fotografías en ese espacio. Por otro lado, en el Museo de Arte y Memoria de la Ciudad de La Plata,
En 2007 se hace una muestra denominada Rostros, fotos sacadas de la ESMA, en la que se exhiben las 80 fotografías sustraídas por Basterra. Y respecto de estas fotografías, Florencia Larralde señala o lanza la pregunta de cómo ingresan estas fotos al dominio del dominio de sin arte al dominio del arte, ¿no? Fotos sin arte, como las definiría François Soulages, que ingresan a un espacio que admite que su lenguaje es el arte. De nuevo aquí aparecen algunas decisiones estéticas en las que ahora no me puedo detener mucho. Por ejemplo, virar al sepia las fotografías, lo que Claudia Fell intuye o señala como una suerte de borramiento de la reminiscencia de la foto policial para pasar a darles un aspecto de viejo álbum de familia. Por otro lado, las fotos circularon ampliamente por toda la Argentina, pero incluso fuera de la Argentina, a través de una muestra fotográfica que acompañó el propio Basterra con su cuerpo a diferentes lugares en el marco de las actividades vinculadas a la memoria de la historia rociente dentro de la agrupación peronista en la que Basterra militó junto al hijo de Enrique Ardetti, que se llama Hijos del 55. Fue gracias a esa circulación que uno de los detenidos desaparecidos, que hasta ahora solo Basterra recordaba su apellido, Sosa, fue reconocido como Luján Alcide Sosa Valdés, un militante uruguayo secuestrado en la ESMA, que cuando la muestra llega a su pueblo, a Mercedes, dos personas que lo habían conocido lo reconocen, pero su madre, trabajadora rural, elige no reconocerle. La madre dice, mi hijo tenía el pelo ondeadito, y no es eso lo que reconoce en la foto. Bueno, merece, creo yo, considerar estos distintos modos, porque tienen que ver con distintos encuadres, dispositivos, montajes que han circulado de estas fotos. Cuán distinto es mirar a Aida Haddad en el expediente judicial, en el boletín fotocopiado del CELS, en el libro Memoria en Construcción, con sus cordones desatados, o en el recordatorio publicado no hace mucho en el diario Página 12, por sus viejos compañeros de militancia. La imagen desolada de esta mujer mayor, arrinconada e indemne contra una pared blanca, puede desgajarse en un retrato recortado que publican sus propios compañeros de militancia, sin mencionar que se trata de su última foto, ya en la ESMA, poco antes de su traslado. Lo mismo ocurre con la foto de Ardetti, cuyo hijo, Marcelo, nos relata sobre el impacto en la familia a reencontrarse con esa fotografía. El día en que salen las fotos en el diario La Voz, nos enteramos que Víctor está vivo y que había dado a conocer las fotos, y ahí estaba mi viejo. Muchas emociones, llanto, abrazarnos, a mi vieja. En lo concreto, también poder ver los rostros de los represores y poder señalarlos. En el caso de Fernando Brodsky, otro tanto, ¿no? Lo señala Marcelo, es la última foto de mi hermano vivo, es la que primero vio Víctor y después, segunda, vio mi madre. Voy a sintetizar esta parte para dedicarle los últimos minutos de mi presentación a lo que yo llamaría un cuarto momento, que llamo la foto, la foto revelada, en la que quiero señalar, aunque sea sintéticamente, dos experiencias recientes respecto de un tercer momento o un momento final de circulación o reciente de circulación de estas fotografías. Por un lado, estas reapariciones recientes, ¿no? Por un lado, Destino Final, que se define como un proyecto de largo plazo que comenzó en el año 2003 y que incluye la búsqueda de los aviones de los vuelos de la muerte por todo el mundo, llevada a cabo por Giancarlo Ceraudo y por Miriam Lewin, sobreviviente ella de la ESMA, el fotógrafo italiano. El libro de fotos de Ceraudo se publicó finalmente en 2017 en Londres, y en él aparecen algunas fotos que fotografían a Basterra, o sea que son fotos de fotos, refotografías, ¿no? Son
No resultan, digamos, de su registro fotos transparentes, como podemos ver, sino fotos movidas, fotos desenfocadas, fotos fragmentarias, que señalan lo denso, lo esquivo de aproximarnos a la memoria del horror. Y por último, me voy a referir a la quinta copia, que estaba en pleno proceso de edición cuando falleció Víctor Basterra en 2020, y que consiste en un sobre negro y cerrado que emula aquel de papel fotosensible, en donde Basterra escondió las quintas copias y los negativos que logró birlar al dispositivo concentracionario. El sobre nos advierte sobre el riesgo de velar la imagen en caso de abrirlo. Cito: esta es una historia de supervivencia de la imagen, de lo latente como forma de resistencia. ¿Cómo manipular este libro? Dentro de este sobre hay una hay una imagen latente aún sin revelar. Esta imagen es sensible a la luz. Abre el sobre en total oscuridad y protéjala de su veladura. Esta imagen también puede ser revelada. Fin de cita. Si hace 10 años llamábamos la atención sobre la invisibilidad en que habían caído estas fotos, ahora la quinta copia vuelve a estas fotos para introducir el peligro de la veladura, la condición de riesgo de la existencia de estas imágenes, la inexorable fragilidad de la memoria. ¿Qué hacer con la quinta copia? ¿Lo dejamos cerrado para protegerlo y no verlo, o nos arriesgamos a explorarlo y quizás a velarlo? Algo de esta operación nos hace volver a la oscuridad, la del cuarto oscuro del revelado, pero también la del campo de concentración. Cuando me llegó el sobre a casa, por correo, me encerré en mi dormitorio a oscuras para tratar de no velar el contenido. Pero al palpar un libro, que es este, me di cuenta de que si quería leerlo, solo podía exponerlo a la luz. Al encenderla, velé el pequeño papel fotográfico que se escondía entre sus páginas. Tuve una fuerte sensación de descuido y de frustración que me embargó. Fue reparatorio saber que el fotógrafo Gerardo del Oro había logrado revelar con algunos de sus estudiantes la foto, que siempre es la misma, la imagen borrosa de la foto con que empezamos este recorrido, en el que se ve a Basterra en el laboratorio, es esta foto, dentro de la ESMA. Otro modo de sacarlo de allí, impulsada por Agustina Tríquel y Alejandra González desde Asunción Casa Editorial, se define como una operación editorial. En este pequeño libro, el extenso testimonio de Basterra en el juicio de las juntas está interrumpido por blancos, como vemos aquí. Blancos que aparecen cada vez que Basterra se refiere a una de las muchas fotografías que acompañan su declaración. Es decir, es un libro sobre fotos sin ninguna foto, que nos recuerda que para Basterra entregar las fotos a la justicia, hacerlas públicas y constituirlas en prueba, significó también perderlas. Y a la vez un llamado de atención sobre estas imágenes punzantes para que de tanto verlas no nos acostumbremos a ellas y toda la densa historia que portan. Creo que termino acá. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ana. La verdad es que ha sido una exposición extensa, detallada, minuciosa, pero creo que has planteado todas las paradojas a las que nos enfrenta la recuperación, la nueva puesta en circulación de estas imágenes, por mucho que sean instrumento de justicia, pero como hemos dicho al principio, también acaban generando nuevas modalidades de injusticia basadas en las condiciones de la fotografía. Sin embargo, esperando a que haya algunas preguntas que nos lleguen a través del chat,
Yo quisiera hacerte comentario, reflexión y después también abriremos el turno a todos y todas las que estáis aquí. Y yo creo, siempre cuando te he oído, digamos, abordar estos casos de Argentina, tengo la sensación de que se está produciendo o describiendo un nuevo tipo de ciudadanía con estas imágenes de desaparecidas, incluso con las siluetas. Y parece extraño porque son ciudadanos que ya no los tenemos en cuerpo al lado, pero sin embargo siguen ejerciendo una influencia política. Pueden modificar unas votaciones, pueden influirnos en nuestra percepción de la historia, pueden empujarnos a exigir justicia. Y yo creo que no sería muy descabellado reconocerles una ciudadanía. La cuestión es, ¿qué derechos tiene esa ciudadanía que existe? No quiero utilizar la palabra, pero sería una ciudadanía fantasma. Bueno, justamente esa palabra fantasma o espectro es la que usa Luis García en un maravilloso texto sobre esa supervivencia de la fotografía como un modo de estar presentes en la vida política y pública, callejera, en la Argentina. Que nos reclaman esas fotos, que no los olvidemos, ¿no? Reclaman memoria, verdad y justicia. Pienso, para ampliar un poco el radio de la reflexión a otro contexto latinoamericano, como el del caso de Colombia, en la campaña que Hijos Colombia hizo, saliendo a empapelar las calles en medio de una campaña electoral, con afiches de candidatos políticos asesinados por la violencia política en Colombia. 20 años antes. Esto es en los años 90 y habían sido asesinados en los años 70. Y el hecho de golpe, en medio de una campaña electoral, toparnos con esos rostros y con esos afiches anacrónicos, ¿no? A destiempo, producía un acto de memoria respecto de su insistencia en aparecer muy potente, ¿no? Me parece que hay algo de esas estrategias que muy inteligentemente ha empleado el movimiento de derechos humanos en Argentina, en Colombia y en otros lugares, que nos enseñan mucho respecto de esos modos de seguir insistiendo y punzando. Efectivamente. No sé si hay preguntas entre las asistentes. Pablo Martínez, y después daremos paso. Espera un momentito para que te llegue el micro. Pablo. Sí, no, muchísimas gracias por la exposición, Ana, ha sido fascinante. Claro, primero hay como te has hecho una pregunta a lo largo de la charla que era como, ¿qué nos dicen estas imágenes del horror? ¿No? Y yo bueno, no sé si es algo como que podemos pensar ahora que nos dicen, aparte de los testimonios o de objetos o de otros elementos que también hay en circulación, y me ha llamado mucho la atención como esta repetición en la exposición de las imágenes, que no bastaba que estuviesen en su contexto jurídico, sino también en el de reclamación en los periódicos, pero también en publicaciones y también en exposiciones, ¿no? Esa reiteración, ¿no? Me parecía... bueno, es algo que me pregunto, bueno, esa necesidad de si cumple una función ya de iconos, ¿no? que van de un lugar a otro y que siguen funcionando como testimonios. Y también tenía una pregunta en relación a la relación que hay con otras imágenes de desaparecidos, como las que ponen en circulación las madres de Plaza de Mayo, y si se han puesto alguna vez en relación esas imágenes unas y otras, ¿no? Porque son de contextos distintos, pero hablan de los mismos desaparecidos, y si las estrategias que se han utilizado por unas y por otras han sido similares, ¿no? En relación, por ejemplo, esto de exponerlas, ¿no? De esa manera, ¿no? Y luego también otra pregunta en relación a las imágenes de los espacios, ¿no? Si han tenido la misma... bueno, si han tenido la misma circulación, o sea, has explicado muy bien en unos contextos en los que aparecen o no, pero por ejemplo en estas últimas exposiciones, si se han expuesto también las imágenes, el grupo de imágenes de los espacios y también de los torturadores, ¿no? O sea, ¿cuáles han sido en estas estrategias de exposición la inclusión? O sé que son muchas preguntas y muy amplias, pero no sé. Gracias, Pablo. A ver, trato de, sí, por lo menos empezar a contestar.
luego la seguimos. Respecto de la diferencia, yo intenté mostrar, a ver, voy a ver si vuelvo atrás, intenté mostrar justamente que los modos en que estas imágenes circularon no fueron equivalentes, o sea, en todos los primeros momentos, sin ir al último, ¿no? A ver, aquí. Por ejemplo, se ve como la misma fotografía puede dar lugar a diferentes recortes, a diferentes calidades de reproducción, a diferentes encuadres, a diferentes acompañamientos textuales, a diferentes testimonios, a veces muy escuetos o casi inexistentes y a veces muy densos, que reponen, por ejemplo, a la historia política, ¿no? Que a veces dicen que esa es la última foto de Ida Haddad tomada en la ESMA y a veces no lo dicen, como por ejemplo esta foto que los propios compañeros de militancia eligen, ¿no? de ella para publicar un recordatorio en su memoria. Es decir, que las estrategias han sido realmente muy distintas, no por el hecho de ser la misma fotografía implica que ha tenido la misma circulación. Respecto de la segunda parte de tu pregunta, efectivamente hay otro cúmulo de fotografías de los desaparecidos que yo he trabajado también mucho en otras ocasiones y de la que hemos conversado un montón, que tienen que ver con las fotos que desde 1977 los organismos de derechos humanos esgrimieron como reclamo ante el poder desaparecedor, buscando a sus hijos e hijas, ¿no? Fotos que se portaban sobre el cuerpo o que se esgrimían en pancartas, ¿no? Hacia el año 1983, esas fotos empiezan a constituir un banco de imágenes con el que se realizaron pancartas y otra serie de recursos del movimiento de derechos humanos ya de manera centralizada. O sea, deja de ser un recurso individual de cada madre o familiar para pasar a ser un recurso colectivo. Sin embargo, claro, son fotos del antes de la desaparición, son fotos que dan cuenta de la biografía previa al secuestro. Las fotos de Basterra o las fotos, digamos, de estos restos del archivo del terror en la Argentina, dan cuenta del durante, dan cuenta de lo negado por el poder desaparecedor respecto de la existencia de los desaparecidos, y es sin duda una insistencia por otro carril respecto de lo que les pasó, porque da muchísima información, dónde estuvieron, quiénes, qué les pasó, hay muchos rastros de los golpes, de las condiciones, incluso en qué fechas, o sea, se puede reconstruir muchísima información a partir digamos, del repertorio represivo, a partir de eso, además de que es un dato contundente de que existieron esos archivos del terror, lo que significa una interpelación a la justicia para que efectivamente los busque, ¿no? Y sepamos finalmente qué pasó con ellos. La gran mayoría de los detenidos desaparecidos no tienen tumba, sus restos no han sido encontrados, ¿no? No sabemos qué pasó con ellos, aún hoy, con todo el tiempo transcurrido. Me preguntabas por las imágenes que han circulado. Ahí te diría que las decisiones fueron, a ver si lo tengo, muy distintas. En esta muestra, que es la que circuló a partir de la iniciativa más política y, digamos, acompañada en físico por Víctor Basterra, las fotos confrontan a desaparecidos y a represores. En estas fotos, en esta exposición también, y en estas dos, donde funcionó el casino, están solo las fotos de las desaparecidas, pero en cambio en el edificio 4 columnas de la ESMA están desaparecidos enfrentados a represores. Nunca aparecieron de nuevo publicadas las fotos ambientales, lo que llama las fotos ambientales, que dan muchísima información sobre el modo de operar del grupo de tareas de la ESMA, ¿no? Ana, hay también un par de preguntas que nos llegan a través del chat y hay una que, a pesar de lo sencilla que la plantea, la considero muy oportuna y dice, es Mercè Companys y pregunta, dice, aparte de las fotografías de Basterra, ¿se han podido localizar más fotografías de las que se hacían en la ESMA? Esta es la pregunta, pero me gustaría añadir qué papel ha tenido la parcialidad de este conjunto de fotos
respecto a las que se supone que se habían generado como fichero fotográfico ahí. Es decir, el hecho de que sean un reducido número de imágenes en el proceso judicial, ¿qué papel tuvo? Bueno, como dije, por la ESMA pasaron 5.000 detenidos desaparecidos. Se calcula ese número, de los cuales solo sobrevivieron un centenar, de los cuales muchas han dado testimonio, ¿no? en los juicios, en los sucesivos juicios, en los sucesivos momentos judiciales, ¿no? Tanto en los años 80 como desde el 2004 en adelante, y en los juicios de verdad de los años 90. Aparecieron algunas pocas fotografías más de la ESMA, estoy intentando llegar al final, para mostrarles justamente esta fotografía, que es una fotografía de Munu Actis, también sobreviviente de la ESMA, que ella conservó de sí misma trabajando en la falsificación de un documento. También era parte de este grupo obligado a trabajar en trabajo esclavo dentro de la ESMA. Ella es artista plástica y fue obligada a falsificar documentos, y alguien la registró a ella trabajando, y ella conservó esa fotografía y la presentó en el juicio, en la causa ESMA recientemente, en el 2010 aproximadamente, ¿sí? Pero decidió no entregarla a la justicia, lo que me parece todo un gesto. La última parte de mi texto iba un poco por ahí, tratando de pensar en cómo esas fotos no solo tienen un carácter público, en tanto prueba judicial o prensa o, digamos, testimonio de la lucha política del movimiento de derechos humanos, sino que también tienen un valor ¿qué palabra usar? De recuerdo personal, de una experiencia tan traumática como haber pasado la ESMA, que hacen que Munu decida no desprenderse de esa fotografía y no entregarla, a pesar de su enorme valor probatorio, al juzgado, sino simplemente mostrarla, ¿no? Y esto me parece que abre todo otro repertorio de preguntas, pero así como Munu, hubo otros testigos del caso ESMA, de la causa ESMA, que también llevaron fotografías a su testimonio. Fotografías de el documento de identidad falsificado de Mercedes Carazo, por ejemplo, fue mostrado pero no entregado, y así otras de estos siniestros recuerdos del paso por este mundo de terror, ¿no? No, me parece que esta última apreciación cierra perfectamente el caso de estudio, incidiendo en el hecho de que las fotografías, aunque sean fotografías de víctimas, es decir, no pueden tener solo una vida, es decir, tienen múltiples vidas, es decir, tienen la vida en el proceso judicial, una vida material en el entorno propio, afectivo, de la persona que ha sido representada, o podrían ser los hijos que deciden no ceder esa imagen al aparato judicial. De hecho, mañana en uno de los cortos que vamos a ver, uno de los cortos de Córdoba, esta cuestión queda muy en evidencia, ¿no? El dilema de una hija ante la foto que apareció en el D2 de su madre desaparecida, que está evidentemente golpeada, maltratada, triste, con el pelo sucio, dice ella, ¿no? Nunca la había visto a mi madre así en una foto, siempre la había visto arreglada, y acá está con el pelo sucio. ¿Y qué hago con esta foto? ¿La pongo con las demás fotos que amorosamente guardo de ella? ¿La pongo aparte? Ese dilema ético que la atraviesa respecto de qué hacer con esa fotografía, que es una fotografía finalmente rescatada al dispositivo concentracionario. Justo ese es el argumento que Tamara Lanier, descendiente de Renty Delia Taylor, el caso que presentó Ariel Zulay para abrir este ciclo, propone. Es decir, cuando la Corte de Justicia le dice a esa descendiente que no le devolverán las fotos de sus antepasados porque son daguerrotipos, son objetos preciosos y pertenecen a un museo etnográfico como el Peabody Museum, ella reclama que quiere tocarlas con sus dedos, con las yemas de los dedos, como cualquier otro familiar toca las fotos de sus parientes, ¿no? O tenerlas encima de la chimenea. Es decir, que
esas dobles percepciones creo que debemos mantenerlas siempre en estos casos y no pensar que hay un solo tipo de restitución. Creo que por el tiempo sería perfecto terminar aquí y por lo que has aportado en nuestros últimos minutos de preguntas, pero no quiero cerrar sin agradecerte enormemente este esfuerzo, como siempre, de síntesis, de producir relato de estas experiencias, porque realmente has ordenado una cuestión traumática, compleja, pero de la que aún tenemos que aprender muchísimo. Mil gracias, Ana, y mil gracias a todos y a todas las que nos han estado siguiendo. Buenas noches. Gracias a vos por la invitación y la incitación a volver a estas fotos.